Ahora creo que ya tenemos la conexión con Juliana. Vamos a ver si hacemos el ajuste. Juliana está vía Zoom. Allá en Buenos Aires son como las 7:30 de la noche. Y les ruego su atención. Como les decía, Juliana desempeña un cargo muy importante en ALAYAP, que es la directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad, y nos va a traer qué es lo último que está cocinándose en el Tratado Internacional del Plástico. Creo que ya la tenemos aquí. Juli, ¿cómo vas? Gran saludo. Hola, Carlos, ¿me escuchan bien? Ahí te escuchamos perfecto. Aquí estás y quedamos atentos a tu presentación. Gran saludo. Gracias, ahí bien la presentación entonces. Sí, dale, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Casia por la invitación. Estos eventos son sumamente relevantes, ¿no?, para generar discusión a lo interno. Mi desafío está en contarles muy rápidamente por dónde pasa el panorama regulatorio para la industria de alimentos y bebidas en todo lo que es plásticos. Rápidamente, para comenzar, ya Carlos igual anticipó un poco, ALAYAB es la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas, somos el órgano de representación regional y siempre nuestros pilares son la ciencia, la innovación y la sostenibilidad. Acá rápidamente pueden ver todas las asociaciones que nos componen, Casia, por supuesto, una de ellas, en 16 países de la región. Y también tenemos un consejo consultivo empresarial con grandes empresas de alimentos y bebidas. Esta representatividad es lo que nos permite estar en estas sillas de discusión a nivel internacional, como es la discusión global de plásticos. Para entender un poco el panorama regional es importante que podamos contextualizar por dónde está pasando la discusión global. Como muchos de ustedes saben, los países del mundo están trabajando activamente en la construcción de un tratado global jurídicamente vinculante para poner fin a la contaminación por plásticos. Esto se definió en marzo del 2022 y se acordó que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sea el órgano encargado de este proceso. Para esto se convocó a un comité intergubernamental de negociación, el famoso INC o INC por sus siglas en inglés, para la construcción. En este marco participan países que son quienes tienen voz y voto, eso es muy importante, pero también se le da la posibilidad de que participen observadores que pueden pertenecer a la academia, el sector privado y la sociedad civil en lo general. ALAYAB desde el 2023 es miembro observador y es lo que nos ha permitido participar con voz, no con voto, esto es importante aclararlo, de todo este proceso de negociación. La presidencia de la negociación la tiene Ecuador y hay una secretaría que apoya la presidencia y en conjunto trabajan una serie de documentos para facilitar las discusiones de lo que sería, ¿no?, el texto de adopción del tratado. La idea inicial era que tengamos un tratado global para finales del año pasado, sin embargo, por la complejidad de los temas que ahora vamos a ver a continuación, no se logró. Entonces, rápidamente, este es el proceso al cual se está construyendo este tratado. Para que tengan un poco la idea de los tiempos de ejecución, la última ronda de negociación fue en Corea en noviembre del año pasado. Ahí, como les decía, no se logró un consenso, entonces se acordó hacer una continuación, y esperamos que sea la última, para agosto de este año en Ginebra, en Suiza, en donde se espera salir ya con un instrumento como tal. Luego de esa reunión, el año próximo entraría la etapa de firma y ratificación de los países miembros, que como saben, esto se tiene que interiorizar en los marcos normativos. Previo a cada una de estas rondas de negociación, los bloques regionales se reúnen para alinear sus posiciones. En el caso que nos interesa a nosotros es el Grupo de Países de América Latina y el Caribe, el GRULAC, que ha sido muy vocal. Ahora, a comienzos de junio, tuvimos una reunión del GRULAC en donde se reunieron para alinear la posición que como bloque van a estar llevando a Ginebra.
Esto es un marco, después cada país independientemente puede llevar una posición más o menos rígida, pero eso es un poco la idea. Ahora bien, ahora que conocemos el proceso, la pregunta clave es qué se está proponiendo concretamente en este tratado. Como les decía, desde la presidencia de la negociación se trabajaron una suerte de documentos para poner a disposición de los estados, a ver si están correctas las líneas, ¿no?, para establecer estas obligaciones. Y acá les voy a contar algunos de los aspectos que se están proponiendo. Esto es un texto que está aún en discusión, no es nada tallado en piedra, pero bueno, para que podamos entender por dónde está pasando. En primer lugar, se está proponiendo una regulación de polímeros plásticos mediante la moratoria a la producción. Esto podría significar, por ejemplo, cambios en la disponibilidad o en el costo de las materias primas. Acá los países más ambiciosos, como puede ser, por ejemplo, la Unión Europea, Noruega, entre otros, están pidiendo concretamente objetivos de reducción a la fabricación de polímeros. Esto es abiertamente cuestionado por los países productores, como puede ser Arabia Saudita y demás, que se oponen fuertemente. Este es uno de los puntos troncales que dificultan el avance de la negociación. En segundo lugar, ahí se está proponiendo un artículo para definir lo que es un producto plástico problemático. Acá para nosotros este es un artículo de suma relevancia porque en los envases, como bien saben todos, cumplen un rol fundamental en términos de seguridad e inocuidad alimentaria. Entonces, estos criterios podrían aplicarse arbitrariamente sin considerar esa particularidad. Ahora se están proponiendo, por ejemplo, como criterio si el producto se va a considerar como problemático si irrumpe la economía circular, cuando ni siquiera tenemos una definición de economía circular, porque hasta ahora no se vieron definiciones. Entonces, ese también es un punto rojo porque materiales, por ejemplo, en contacto con alimentos, podrían caer injustamente. También uno de los criterios para definir si es problemático o no es si no es susceptible de ser reciclado, recolectado o valorizado, cuando no se considera que esto tiene que ir de la mano con una infraestructura que acompañe esa recolección, esa valorización. Porque quizás envases que pueden ser correctamente recuperados en un entorno adecuado pueden considerarse y en este caso se estarían prohibiendo. Y lo que más nos genera preocupación es que estos criterios solo se debe cumplir uno para que el producto sea problemático. No es que tenés que cumplir 3 de estos 5 criterios. Entonces es bien restrictivo, ¿no?, en cuanto a la implementación después en términos prácticos. Como les decía, frente al cumplimiento de estos criterios, se está hablando de la prohibición o la eliminación gradual de estos productos problemáticos. Otro de los temas importantes que me voy a explayar un poquito más adelante es el fortalecimiento de los sistemas de gestión de residuos, puntualmente el tema de responsabilidad extendida del productor. El concepto de REP ya está establecido. En su momento, cuando iniciábamos las discusiones, veíamos que no había tanto consenso en si es REP, si es responsabilidad compartida o no. Ahora ya vemos que el tema de REP ya quedó de forma permanente. Ese es uno de los acuerdos que está en el documento. Otro de los aspectos que el instrumento quiere fomentar es lo que es el diseño para la circularidad, lineamientos que puedan promover el envase sostenible en temas de diseño, y toda la parte de financiamiento, que es, bueno, cómo en términos concretos se va a poner en marcha este instrumento. Nuestra región es una de las que más está demandando recursos y transferencias tecnológicas. En el ámbito del GRULAC de nuestro bloque no hay consenso en todo, pero sí en el tema de financiamiento para hacer frente a las obligaciones. Ahí se exige mucho también a los países productores, ¿no?, de que aporten económicamente para poder hacer frente a las obligaciones. Pero como complemento a los fondos que podrían brindar los países, se están hablando, por ejemplo, de contribuciones voluntarias del sector privado. Incluso en un momento se planteó la creación de una tasa para la producción de polímeros que aplicarían a los fabricantes de materia prima. Este fue uno de los temas, por supuesto, más objetados, como les decía, de los países productores. Pero bueno, esto como complemento, ¿no?, al fondo que podrían aportar los países. Ahora bien, con ese marco claro,
¿Por qué es relevante este tratado, ¿no?, para nuestra región? Primero, es importante para lo que es la alineación en términos de marcos regulatorios. Muchos países del mundo, no solamente de nuestra región, no tienen leyes, ¿no?, para la gestión de los envases, no hay ningún tipo de marco normativo. Entonces, lo que quiere promover este instrumento es ser la base para que sobre eso, en todo caso, se pueda regular para quienes no lo hayan hecho. También este instrumento está siendo un promotor, ¿no?, para que sigan emergiendo regulaciones. Bueno, Carlos comentaba los proyectos que hay, por ejemplo, en Costa Rica, pero conversando con un delegado, en el caso de Honduras, el tratado fue la excusa para que actualmente se esté discutiendo una ley de responsabilidad extendida del productor en el país. Sin el tratado y sin esta discusión, eso quizás antes no se hubiese dado. Y sí, el tratado se ve también como algo muy relevante, sobre todo para América Latina y el Caribe, para esto que les decía antes de fortalecer la capacidad instalada, la infraestructura de reciclaje y demás. América Latina, por supuesto, está muy alineado con los países de África, en eso están muy articulados en las posiciones y los puntos que fueron llevando. Ahora bien, una de las herramientas, como les decía, más mencionados, tanto en las negociaciones globales como en las legislaciones regionales que estamos viendo que están surgiendo, es el concepto de responsabilidad extendida del productor, ¿no?, de la famosa REP. Sabemos que este es un tema, ¿no?, que genera cierta inquietud por sus implicaciones, por eso me parece importante entender un poquito qué es. Básicamente es una política ambiental que hace a los fabricantes e importadores, básicamente a quien pone un envase en el mercado, responsable de toda su gestión, desde el principio hasta el final. Acá se aplica el famoso principio del que contamina paga. Entonces, todos los costos asociados, por ejemplo, a la recolección, a la clasificación, el reciclaje y la disposición adecuada de esos envases que yo pongo en el mercado, es responsabilidad del productor. Por lo tanto, en la estrategia concreta, el productor es el responsable, no solamente en nuestro caso de cumplir con estándares de inocuidad y seguridad alimentaria, sino también de cumplir criterios ambientales durante la fabricación y vida útil del producto, y sobre todo, ¿no?, toda la parte de disposición final de ese residuo. Rápidamente un poco el contexto histórico, esto surge en Suecia en los años 90, lo propuso un economista sueco en un informe del Ministerio de Ambiente en 1990, como les decía, y esto se fue extendiendo rápidamente en el mundo. El primero fue Alemania, ¿no?, que implementó su ley de envases, pero rápidamente se le sumaron países europeos como Francia, Reino Unido, entre otros. Y por supuesto, organizaciones como la OCDE lo han estado impulsando el concepto, que ya les voy a comentar, y la ONU también en el marco, ¿no?, del desarrollo sostenible y los ODS. Ahora bien, para entender el cambio que propone la REP, primero me parece importante visualizar cómo funciona la responsabilidad sin un sistema de gestión REP. Sin este sistema de gestión, los residuos de envases antes tenían que ser gestionados por las municipalidades o entidades, ¿no?, de la sociedad civil. En este caso, el productor no tenía una responsabilidad directa o vinculante sobre el fin de vida de sus envases por consumo. Ahora, comparemos esto con el paradigma de una responsabilidad extendida del productor. Acá va a haber un cambio importante en lo que es la lógica de las responsabilidades. La REP propone una nueva forma de pensar en lo que es la gestión de los envases post-consumo, extendiendo, como les decía, la obligación al productor más allá de la venta. Es el productor quien tiene que hacerse cargo de toda la cadena de su envase. Una de las primeras cosas que hacen las normativas REP a lo largo de todas las legislaciones, ¿no?, que estamos viendo es definir quién es el productor, que esto, como les decía, es básicamente quien comercializa un producto en un determinado país, quien lo pone en el mercado. Puede ser, por ejemplo, un maquilador que lo trae y después lo vende con una marca propia, un importador y demás. Y ahí se va identificando. Al productor se le aplica también el principio de responsabilidad financiera y organizativa, como les decía antes. Esto quiere decir que el productor tiene la obligación de financiar la gestión de los recursos y de organizar cómo se van a disponer los envases, sus envases, de forma adecuada.
En la red, a diferencia, ¿no?, de un sistema individual o el anterior que les comentaba antes, en la red el productor se le aplican concretamente metas de recolección y valorización en función a todos los envases que pone en el mercado. Estas metas son definidas, por supuesto, por el sector público. Entendiendo este cambio de lógica, la pregunta es, ¿pero cómo llevamos todo esto a la práctica? Bueno, existen principalmente dos modelos de cumplimiento de la REP a través de los famosos sistemas de gestión. Tenemos los sistemas de gestión colectivo, que son agrupaciones de productores que tienen la misión de gestionar adecuadamente, de reciclar y valorizar sus envases. Al ser colectivos, varios productores se juntan y forman una organización de responsabilidad del productor, también llamado Sistema de Gestión o SIG. Esto lo hacen, por ejemplo, a través del establecimiento de una organización sin fines de lucro, con el objetivo de poder hacer economías de escala y recolectar todos esos envases y embalajes que ponen en el mercado, y así poder también cumplir con las metas que les son establecidas por el Estado. Por supuesto, dado que hay muchos competidores sentados en la misma mesa, ¿no?, en ese sistema de gestión, hay mucho resguardo a lo que es la libre competencia y cuidar el mercado. Después tenemos los sistemas individuales, que es un modelo en donde un solo productor asume la responsabilidad y organiza su propio sistema de recolección y valorización. Esto tiene sentido sobre todo para los envases más peculiares, cuando no se puede recoger otro tipo de envase que no sea el de uno propio. Como les decía antes, la OCDE fue uno de los que se pronunció mucho alrededor de este concepto. La OCDE concretamente sugiere que no hay un único modelo de REP, pero sí que hay condiciones habilitantes universales. En primer lugar, que tiene que haber un marco normativo claro, por supuesto, eso se va a ver país a país. Se tienen que establecer en el marco de una red metas realistas pero ambiciosas. La construcción de las metas va a requerir un estudio de mercado, por ejemplo, de cómo está preexistentemente lo que se estaba reciclando antes, cómo se podría articular con una red. Esto es importante porque de nada sirve poner la incorporación de 80% de resina reciclada si no tenemos un componente de acopio bien establecido a nivel país. Otro de las condiciones habilitantes es esta infraestructura de reciclaje disponible. En la región hay muchas brechas, hay diferentes estadios de robustez en lo que es este ecosistema, entonces es importante también tenerlo en cuenta a la hora de implementar esto. Y por supuesto que tiene que haber una participación activa de la industria para fomentar también la educación en los consumidores, que son una parte esencial. Esto igualmente tiene que ser fomentado, por supuesto, por los estados a través de políticas públicas, pero que el sector privado también acompañe esos esfuerzos. Con esa rápida contextualización del tema, les quiero mostrar acá una imagen que en el año 2000 la REP era, por ejemplo, predominante en Europa y algunos países asiáticos, pero en la siguiente vamos a ver cómo esto emergió completamente. Estas condiciones habilitantes, ¿no?, que menciona la OCDE han permitido una expansión masiva de lo que es la responsabilidad extendida del productor a nivel global. Este mapa nos muestra claramente cómo ha ido esa escala creciendo. Estos son datos del 2024. Podemos ver que a nivel mundial hay 63 países que lo adoptaron, que esto corresponde más o menos a un 32%, que tienen estos sistemas REP en sus legislaciones. Si hacemos, por ejemplo, doble clic en países como Estados Unidos, que tienen legislaciones separadas por estados, no todos sus estados lo tienen incorporado, lo mismo que en Canadá, que es por provincias. Sin embargo, en términos generales, podemos ver que son 63 los que lo están adoptando. Y esto demuestra un poco esa tendencia global del concepto. En América Latina también tenemos establecida sistemas de responsabilidad extendida del productor, y aquellos en los que no está establecido hay muchos proyectos de ley que promueven el establecimiento de este concepto.
Ahora bien, el mapa global nos muestra la tendencia ¿no? De la REP y cómo fue evolucionando. Ahora me gustaría aterrizar, por último, específicamente en lo que es los plásticos. Vemos cómo empiezan a aparecer normativas de plásticos de un solo uso, de impuestos, en donde se establecen metas de recolección y contenido mínimo reciclado obligatorio, como antes comentaba Carlos, la legislación de Costa Rica. La prohibición de bolsas plásticas ha sido un punto de partida para comenzar a regular esto. Pero bueno, podemos ver cómo ha ido creciendo. Hay países súper ambiciosos, súper restrictivos. En el caso de Colombia hay un impuesto al plástico concretamente. En el caso de Perú es un impuesto a las bolsas plásticas y así, pero vemos cómo esto va emergiendo en lo que es nuestra región y cómo cada vez más se establece de forma mandatoria la incorporación de resina reciclada en envases, que esto nuestra perspectiva es que con el tratado se impulse mucho más a hacerse vinculante. Y bueno, en Colorado, todas las iniciativas de ley en discusión que van en esa misma línea que les decía. Para ir cerrando rápidamente, algunas reflexiones. Desde Alayab consideramos que el tratado sí representa una oportunidad para que los países puedan fortalecer la infraestructura y las condiciones ¿no? Específicas para la gestión de los residuos. Sí, algo muy importante es la gradualidad, la transición que va a requerir este proceso. No podemos ponernos plazos súper ambiciosos cuando sabemos que no lo vamos a poder cumplir sin una infraestructura que madure y lo acompañe. Nosotros siempre enfatizamos en la compatibilidad con los marcos regulatorios y sanitarios locales. El tema de la inocuidad alimentaria para nosotros es fundamental. Por eso incluso en nuestras intervenciones hemos referenciado concretamente el Códex y lo que se está trabajando en ese marco. También es fundamental establecer espacios de diálogo técnico regulatorio con el sector privado. Vemos una creciente demanda de la sociedad civil para que el sector privado no forme parte de la discusión y bueno, tenemos que seguir siendo insistentes de por qué tenemos que estar ahí. Otro de los puntos que siempre destacamos es que se pueda reconocer y fomentar lo que ya están haciendo muchos países, por ejemplo, en México tenemos tasas de recolección súper altas con sistemas voluntarios del sector privado. Bueno, reconocer lo que ya se hace, ponerlo en valor también lo que ya está funcionando y en lo que el sector privado ya se está comprometiendo. Y por supuesto que la responsabilidad extendida del productor no se interprete como tal en que solamente somos los productores los responsables, sino que esto tiene que ser una corresponsabilidad entre Estado, entiéndase sus niveles, ¿no? Nacional, municipal, provincial, la sociedad civil. Sin un consumidor informado, esto tampoco se va a poder cumplir, porque por más que hagamos toda la infraestructura, si el consumidor no va y tira su residuo en el lugar correcto, tampoco vamos a estar cumpliendo con las metas. Entonces, que no se responsabilice a un único actor como la discusión. Y ya como reflexión final de lo que fue la última ronda de negociación, estamos viendo mucho más el foco en los alimentos y bebidas concretamente. Antes no lo veíamos tan así. Ahora se nos está acusando concretamente de vender los mal llamados ultraprocesados en envases plásticos que contaminan nuestro cuerpo. Entonces empezamos a ver cómo todas las conversaciones comienzan a converger. Entonces creo que estamos en una etapa clave para más que nunca poder seguir visualizando la relevancia que tiene el empaque para nosotros y la seguridad de todos nuestros procedimientos para asegurar alimentos y bebidas de calidad. Con eso termino yo y les agradezco por el tiempo. Gracias, Juliana. Este aplauso es para vos. Te agradecemos el tiempo, la explicación y esperamos en una próxima oportunidad que nos puedas acompañar. Un gran saludo para vos. Gracias. Chao.